Vamos a iniciar la sesión de tarde con la mesa de televisión y cultura popular. Y para mí es un gran placer tener a estos tres compañeros aquí al lado porque tienen y han tenido vinculación con esta facultad. Voy a empezar por Concepción Cascajosa Verino, Conchi Cascajosa, que fue licenciada aquí en Comunicación Audiovisual, doctora también por la Universidad de Sevilla y luego ya voló. Y ahora es profesora titular en la Universidad Carlos III de Madrid, donde actualmente es vicedecana del doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual, directora del máster de guión de cine y televisión con ALMA Guionista. ALMA es asociación... No, es el sindicato de guionistas, que ALMA no es... No significa nada. No, pues llevo toda la mañana intentando... Es que quería una cosa femenina y con profundidad. Bien, Conchi fue una visionaria. Conchi fue una visionaria cuando es una experta en algo que hoy en día parece que tiene mucha... Pues, sobre todo tiene gran expectación y somos grandes seguidores todos. Pero cuando no tenía esa fama, ella fue de las primeras que empezó a investigar en algo que se llaman las series televisivas. Es una experta en series, quizás estamos ante una de las mayores expertas en series aquí en España, como acredita su gran producción de investigación, sus libros, tiene un libro de referencia del Ministerio del Tiempo, y aquel de Mad Men también, aquella serie que le digo a mis alumnos, y historia de televisión, la cultura de la serie. Ahora mismo acaba de empezar a colaborar con El País, es colaboradora de Fotograma, es decir, que tiene una gran trayectoria investigadora. Luego tenemos a su lado a Baldo Toscano, que fue profesor de esta facultad hace muchísimos años, trabajó en Canal Sur y luego se pasó al lado oscuro. Ahora trabaja como como director de programas de entretenimiento de Mediaset, eso que conocemos como Telecinco, 4, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora nos hablará de todos esos programas que Telecinco y que 4 pues nos ofrece para nuestro entretenimiento. Ahí luego ya podéis vosotros darle un poco ya que estamos en la universidad, darle un poco de caña a Baldo con eso del lado oscuro. A eso viene, además a eso viene. Y luego tenemos a José Antonio Navarro, que muchos de vosotros lo conoceréis, es profesor de aquí de la facultad, es también licenciado en periodismo y doctor en comunicación por la Universidad Complutense, aunque luego se vino con nosotros, ya lleva en Sevilla muchos años, y actualmente es director del gabinete de la RTVA, trabaja en Canal Sur y es especialista en comunicación europea, trabajó hoy dirigió el programa de Parlamento y es compañero de nuestro departamento, profesor de nuestro departamento. Pues nada, yo le he dicho que me gustaría que esto fuera algo pues bastante dinámico, que hablaran 10 minutos como mucho y luego ya ustedes empezarán a participar y a ser un poco inquisitoriales, que para eso los he traído. Les dejo la palabra a ellos. Bueno, muchas gracias por venir. Buenas tardes a todos y a todas. Y, hombre, obviamente es un placer estar aquí porque, como decía, es un poco también volver a casa. Realmente yo estudié en esta facultad. Es verdad que yo no estudié en esta facultad en el sentido físico del término, porque yo fui de las promociones que todavía estábamos en Gonzalo Bilbao y, de hecho, el primer año en Reina Mercedes, que es una cosa que a los más jovencitos del lugar, a los profes seguro que sí que os suena, los más jovencitos del lugar os parece prehistoria antigua. Y es verdad que hoy, hablando con una antigua alumna de aquí de la facultad también, de un par de promociones anteriores, de la promoción de Fernando Franco, Irene Gutiérrez, que ahora está trabajando conmigo en uno de los másteres, pues eso, me comentaba un poco esa sensación un poco de desplazamiento, de decir voy a mi facultad, pero en realidad no es mi facultad. En fin, en todo caso, obviamente, pues es un placer estar aquí, especialmente pues para hablar del tema de televisión, porque es verdad,
Es decir, ahora parece que es un tema que está bastante más o menos de moda, cosa que obviamente a mí me congratula y me viene fenomenal. Pero es verdad que es bastante llamativo pensarlo con una cierta perspectiva y haber visto pues, cómo ese proceso se ha producido y que sobre todo tiene que ver con ese proceso de reconocimiento y de apreciación de la televisión, fundamentalmente a través de las series de televisión, que hace 20 años, como os comento, pues no era así. Y de hecho, pues en esa época, pues los que empezábamos un poco, pues era algo un poco especulativo. Es verdad que antes en la comida he tenido la oportunidad de estar hablando bastante rato con Stacey Abbott, que supongo que habréis tenido la oportunidad de escucharla esta mañana, y estábamos hablando precisamente de lo importante que fue en un determinado momento los trabajos que hizo un profesor con el que ya también editó un libro, con David Lavery, que falleció hace un par de años, y que en ese momento yo creo que para una generación entre la que yo siento que me encuentro, pues el hecho de poder ir a una biblioteca universitaria y de pronto pues encontrar tu libro académico dedicado a series de televisión, pues eso se convirtió en un referente, obviamente, y realmente te dabas cuenta de que se podía trabajar sobre eso. Es decir, se podía trabajar sobre televisión, se podían escribir libros sobre televisión que no fueran libros de biografía o que fueran pues eso, crucigramas y fotos y cosas de ese tipo, sino que se podría hacer una reflexión en torno al medio televisivo, que eso se podría hacer desde el ámbito de la universidad, ¿no? Y es verdad que eso que más o menos empezó a ocurrir a final de la década de los 90 en Estados Unidos y en Reino Unido, pues con el paso de década y pico, pues se empezó a materializar también en España, a la vez que también se estaban poniendo en valor pues otras formas de la cultura popular, como puede ser, por ejemplo, el cómic, ¿no? En este sentido, pues tenemos aquí algún compañero especialista también en ese ámbito. Yo creo que en ese sentido yo sí que veo una relación entre este tipo de formas culturales que han sido tradicionalmente desprestigiadas y la diferencia que existe ahora. Eso yo personalmente me empecé a dar cuenta de hasta qué punto eso cambiaba, el hecho de que me di cuenta de que mis estudiantes, en este caso ayer a Carlos III, pues veían, en un determinado momento empezaron a ver más series de televisión que películas, y de hecho les empezó a molestar que no hubieran más profesores que les contaran cosas a propósito de la televisión. Es decir, tradicionalmente en televisión existía una asignatura que se estudiaba televisión, que fue la que yo cursé aquí, que además la ligaba con radio. No tengo nada en contra de la radio, me encanta la radio, pero se estudiaba la televisión con la radio. Ni siquiera la televisión parecía tener un estatuto suficiente como para que hubiera una asignatura que se llamara televisión y nada más, ¿no? Y eso lo planteo como algo que me parece bastante significativo como asignatura obligatoria, porque optativa sí que estaba narrativa televisiva, que la impartía Inmaculada Gordillo, que en este caso pues, fue mi directora de tesis, y que obviamente siempre le agradeceré pues, haber creído que se podía hacer una tesis sobre ese tema, porque una de las cosas que ha ocurrido, y en este sentido yo me siento muy orgullosa del trabajo que están haciendo muchos profesores en este departamento, es como algo parecido a cuando... Perdóname que sea muy personal, pero bueno, creo que es la circunstancia para hacerlo. Pero es como cuando tus padres te tienen a ti muy joven y luego tú ya te has independizado y entonces tienes más hijos, ¿no? Y entonces yo he percibido que ha ocurrido un poco eso, ¿no? Que ha venido una generación bastante más joven que yo y que en ese sentido, cuando yo ya estaba en Madrid haciendo otras cosas, pues como Irene Raya y otros muchos compañeros que pues han estado haciendo un montón de libros muy relevantes que han tenido un impacto, tengo que decir, a nivel no solamente, pues particularmente el libro de Breaking Bad, que se vendía en los kioscos, y era una cosa que me parecía fascinante, y lo visionario que fueron ellos, tengo que decir. Y en este sentido creo que con el paso de los años, al final, creo que ahora cuando ya miramos atrás sí que podemos decir que existe ese ámbito ya más o menos consolidado. Es decir, ya hay mucha gente en muchas universidades hablando sobre televisión, escribiendo y publicando sobre televisión, y creo que eso está haciendo un efecto rebote, en el sentido de que creo que eso también está de alguna manera siendo importante para una generación como muchos de los que estáis aquí, que estáis en las aulas, y que de alguna manera pues veis que es algo de lo que se puede hablar, de lo que se puede hablar en voz, aunque sea para discutir con el profesor, porque ellos ven The Walking Dead y tú ves Mad Men o lo que sea, es decir, pero que ese tipo de diálogo a propósito de las series de televisión a día de hoy se puede establecer, y cada vez creo que hay mucha gente
que empieza a entrar ya en las aulas de estos que son nuestros estudios, más pensando incluso en trabajar en televisión que no trabajar en cine. Yo al menos cuando le pregunto a mis estudiantes en primero si quieren ser directores de cine, pues cuando yo empecé y entré en la facultad, pues todo el mundo quería ser director de cine. Y ahora, pues realmente, mucha gente dice, pero eso de las películas, ¿qué es? ¿No? Casi un poco exagerado, pero entendedme, ¿no? Es decir, se ha producido un cambio importante en torno a cuál es el marco aspiracional de los estudiantes de comunicación, ¿no? Y en ese sentido, me parece que eso es extraordinariamente positivo. Y simplemente por concluir, yo creo que, como parte de este proceso también ha ocurrido algo, en mi opinión, interesante, y que eso ya nos permite llevarlo más hacia otro ámbito, que de pronto las series de televisión se han convertido insisto, ya sé que todas las series de televisión son una parte de la televisión, pero creo que en ese sentido sí que han servido para que mucha gente que de un ámbito muy ajeno, que posiblemente nunca hubiera prestado atención al medio televisivo, de pronto pues empezar a acercarse al medio televisivo y a escribir sobre el medio televisivo, desde la filosofía, desde la literatura, desde otros ámbitos muy diversos, ¿no? Yo creo que casi también se puede trazar pues esa influencia cultural que podemos pensar que puede tener en este sentido la afición televisiva, precisamente a través de la gente que se está acercando a eso, a las series de televisión desde ese punto de vista, quizá por primera vez nunca, en el sentido literal, por primera vez en nunca, con una visión con mucho menos prejuicios, ¿no? Y quizá ahora lo que ocurre es que a veces cuando una serie es muy buena, pues se dice, bueno, es que es una película de 8 horas, ¿no? Esa cosa que a mí particularmente me parece en el horror, y cuando alguien me lo escribe en un trabajo, pues lo tacho con un rojo muy fuerte. Pero es verdad que incluso ahora, cuando casi muchas veces es lo contrario, es decir, muchas personas del ámbito cinematográfico, y en España también se está empezando a apreciar eso, pues empiezan a trabajar en televisión porque les parece que es un lugar donde poco a poco pues hay un ámbito también de expresión de mundos creativos que tiene muchísima potencialidad, ¿no? Y a partir de ahí damos el salto a la circulación internacional y a Netflix y a las series españolas que son éxitos internacionales. Y de pronto nos damos cuenta de que vas al Reino Unido y hablas con gente que está viendo series españolas, ¿no? Y por tanto, llegas aquí a España y un filósofo pues está hablando de esa misma serie de televisión, ¿no? Y se produce como un fenómeno casi de polinización cultural a propósito de las series de televisión, que es bastante importante. Y en este sentido, pues yo estoy bastante contenta porque, como parte del nuevo proceso de renovación que ha vivido el diario El País, pues una de las decisiones que creo interesantes que se ha tomado fue que la sección de televisión empezara a depender de cultura, cosa que nunca había ocurrido. Es decir, siempre se entendía que televisión tenía que ver con espectáculos y con otro tipo de cosas, y bueno, y en ese sentido, pues eso también ha permitido que a lo mejor yo, no especialmente yo, pero sí que se empiece a trabajar también la televisión y que se piense desde el ámbito de la cultura, especialmente porque ya había gente en esa sección bastante buena que precisamente ha hecho un trabajo previo de convencer dentro de la propia casa del valor y, por ejemplo, pues el trabajo que han estado haciendo estos años, previamente Jorge Carrión cuando escribía también ahí en el País, pero ahora más recientemente Natalia Marcos o Álvaro Pérez Elvira o Eneco Ruiz, que es un fan de los cómics, que cuando se pone a escribir sobre televisión escribe también unos textos magníficos, y que eso ha permitido al final que cale también dentro del periódico esa idea, como parte de este proceso de renovación, que la sección de televisión puede depender de cultura, ¿no? Y no solamente de espectáculos, ¿no? Me parece que es un salto, y en mi opinión es bastante más relevante de lo que nos imaginamos. Y bueno, simplemente como una intervención inicial, y a partir de ahí pues nos peleamos. Olympus Nice. Gracias. Perdón. Bueno, continúo yo, ¿no, Juan Carlos? Y dejamos a José Antonio, que viene de la... Sí. Fue una de las muchas excelentes alumnas y alumnos que he tenido a lo largo de los 17 años que estuve en estas aulas, ¿no? Y yo siempre fui, como decían los antiguos, un teórico con manos, porque yo vengo de la profesión, ¿no? Yo hice cine, no voy a contaros aquí mi larga vida profesional, pero llevo 35 años en esto. Y siempre la docencia me pareció que era la manera, yo siempre he sido un poco rojo en ese sentido, de devolver a la sociedad aquello que a mí me habían dado mi experiencia y mi trayectoria, ¿no? Y bueno, pues la docencia siempre ha sido una de mis grandes pasiones, porque además me gusta provocar. Y me gusta provocar por naturaleza. He nacido así, he nacido cabrón y he nacido provocador. Yo creo además que una de las labores fundamentales del profesor
debe ser la de provocar. Las universidades no son sitios donde se adquieren certezas, sino que generan dudas. Las certezas vienen de preguntarse cosas, ¿no? Y yo creo que un buen profesor es aquel que te abre la ventana a hacerte preguntas, o te abre la mente para que te hagas preguntas, para que cuestiones. Y sobre todo en esta época tan globalizada, donde leía el otro día a Manuel Carré, donde damos, con todo esto de la fake news, donde damos más pábulo a una noticia falsa porque concuerda con nuestra opinión que a la verdad que la desmiente, yo creo que es importante hacerse preguntas sobre casi todo, ¿no? Bueno, yo voy a ser muy breve porque lo que me interesa es el debate. Yo he trabajado durante muchos años en una televisión pública, no voy a desmentir a Concha, pero en realidad, que su especialidad son las series, yo creo que las series están sobrevaloradas. La televisión se salvará por el entretenimiento. ¿Por qué? Porque la televisión en abierto y comercial se salvará por el entretenimiento, porque todo lo demás lo tenemos en Netflix, en las plataformas, etcétera. Es decir, las series, hoy día las televisiones generalistas, habrá algún día que dejarán de hacer series. ¿Por qué hacemos series? ¿Por qué hacemos capítulos que cuestan 600.000 pavos? Por prestigio, por identidad, por muchas cuestiones, pero no por rentabilidad. Pongo un ejemplo. Ayer vimos una película, nosotros, una película producida por Telecinco Cinema, que se llama Un monstruo ven a verme. Aparte de nuestra gran capacidad promocional, pues tuvo un 20% de audiencia y casi 3 millones de espectadores. Pero al final lo que funciona es Gran Hermano VIP. Lo que funciona es el Sálvame. La televisión de entretenimiento es la que salvará, será el factor diferencial de la televisión comercial y seguirá siéndolo durante mucho tiempo. Yo sostengo, y no hablo ahora mismo como directivo de Mediaset, ni bajo mi responsabilidad de los programas de entretenimiento de Telecinco y de Cuatro, yo sostengo que la televisión que perdurará y que salvará a la televisión comercial es la televisión en directo y la televisión de entretenimiento, los grandes formatos de entretenimiento. Ojo, el peligro también acecha ahí. ¿Os creéis que Netflix solo se va a quedar con la ficción? Yo creo que Netflix, en cuanto pueda, en cuanto vea rentabilidad, entrará en los grandes formatos de entretenimiento. En La Voz, ¿por qué no va a entrar Netflix en La Voz? Ya va a entrar. Entrará. ¿Por qué Netflix no hará un gran formato de reality? Probablemente en breve lo veremos. Entrarán ahí. ¿Por qué no entrarán en los deportes, en los grandes eventos deportivos? Entrarán. Yo estoy orgulloso de hacer televisión de entretenimiento. Durante, José Antonio lo sabe, fui jefe de programas y director de programas. He hecho televisión de todo tipo. He hecho televisión de élite, he hecho Canal 2 Andalucía, fui uno de los fundadores de aquella cadena lamentablemente desaparecida por cuestiones presupuestarias, y también hago televisión comercial. Me pone a hacer televisión comercial. ¿Por qué? Porque yo creo que cualquier obra de comunicación, cualquier obra audiovisual, su destino es el público, y cuanto más mayoritaria sea, mejor. El resto es onanismo, el resto es masturbatorio. Creo que la televisión, además, sostengo que la televisión es lo más democrático que hay. ¿Cuánta oferta televisiva? Ojalá tuviéramos tanta oferta política y tanta verdad como existe en la televisión, que coges tu mando y mandas al carajo en un segundo aquello que no te gusta. ¿Es malo Gran Hermano VIP? ¿Es malo Sálvame? ¿Es malo Sálvame Deluxe? No, es una opción más entre miles. Sin duda, la televisión depende de la capacidad de elección de los espectadores. No la dirigimos los programadores, no la dirigimos la gente que hace contenidos. La televisión la dirigen los espectadores en el fondo. ¿Por qué? Porque los que diseñamos y programamos esa televisión, lo que hacemos es aceptar las demandas del público mayoritario, y sobre todo una televisión comercial que se debe a los ingresos publicitarios y se debe también a sus accionistas en el IBEX 35. Es así de claro. Yo cuando le digo a Juan Carlos que me pasé al lado oscuro, es una manera de hablar. No porque sea Darth Vader ni tenga vocación de Darth Vader, porque siempre tuve vocación, incluso en una televisión pública, de hacer televisión para que tuviera público. ¿Tiene sentido una televisión pública que cuesta una millonada y la ve un porcentaje mínimo de la población? No tiene sentido. La televisión pública se paga con el dinero de todos. La televisión comercial se paga con el dinero de tu tiempo. Nosotros, la televisión comercial en abierto no es gratis. Es un acuerdo tácito entre los espectadores que la consumen y el operador que emite esos programas. Intercambiamos tiempo por ocio. Por eso a mí me ha gustado el título de estas jornadas,
función social o entretenimiento. Yo creo que están absolutamente ligadas. Yo creo que el entretenimiento es una función social. Mi madre, una señora, como tendréis muchos, vuestras abuelas, vuestras vecinas de 60 o más años, que ponen el Sálvame, ¿por qué? Porque es para ellos una función terapéutica. Ver los conflictos que generan sus personajes o ver los conflictos que hay en un reality les sirve, es una terapia, no tengo la menor duda. Y yo no desprecio al público que ve esos productos. Evidentemente, yo no soy público objetivo de esos productos. Si yo hiciera la televisión que me gusta, no trabajaría en Mediaset. Hago la televisión que gusta a los espectadores. Porque además creo que ese es mi deber como profesional. Y lo creo firmemente, no tengo ninguna duda. Y, bueno, no me gustaría extenderme más. La televisión está asistiendo a unos cambios fundamentales en función de la multiplicación de oferta televisiva, de plataformas, de opciones de cara al espectador. La televisión cada día es más democrática en ese sentido. Al final, Netflix lo tienes que pagar, 13 pavos o los que sean. Y ya para concluir, quería decir algo, responder a Concha. Yo no soy entusiasta de las series. Yo sigo pensando, fijaros, voy a contar una anécdota. Yo me he visto la primera temporada de Narcos saltándome capítulos, porque ya tenía ganas que mataran al puto Escobar. Y no estoy dispuesto a consumir 15 horas de mi vida viendo cómo matan al puto Escobar. Entonces lo que hacía es verme capítulos alternos. A lo mejor no soy de esa cultura. Yo sigo pensando que una buena historia se debe contar en 90 minutos. Lo sigo creyendo. Y sé que se están haciendo unas series maravillosas, pero de alguna manera reconozco que esa visión o el ir a ese mundo es volver un poco a la literatura decimonónica. Nosotros hacemos programas de 4 horas. ¿Por qué? Por economía. Empezamos Un Gran Hermano a las 10 de la noche y nos acabamos a las 2 menos cuarto de la madrugada, y además la nominación es a las 2, 20 minutos antes de que acabe para retener al público. Una consecuencia de la crisis económica le interpretó muy bien la cadena donde estoy, en la que estoy desde hace 9 años. Dejé Andalucía con mucho dolor de mi corazón y con vocación de saltar a esa liga, porque me gustaba hacer televisión mayoritaria. Descubrimos que los programas, cuanto más largos, más sale, y cuanto más largos, más barato. Ahora hay una moda, o una tendencia a la que nosotros no nos vamos a sumar. Las series de 50 minutos, A3 Media, hace poco Televisión Española, vamos a hacer series de 50 minutos, con una alegría inmensa. Nosotros no. Nosotros trabajamos para obtener resultados. Nosotros vamos a ir haciendo series de 70, de 80, de 90, o como la que se avecina, de 100 y pico minutos. Una sitcom de 120 minutos, con 2 cojones. ¿Por qué? Porque es economía de cadena. Nosotros trabajamos para obtener ingresos, no nos duele decirlo. Trabajamos para obtener beneficios y trabajamos para los accionistas. Ese es el lado más claro del lado oscuro. He venido a dar caña. Me da miedo salir a la luz. Bueno, muchas gracias por aguantarnos aquí un ratito ahora después de comer. Y la verdad es que cuando Juan Carlos me llamó para esto, bueno, me gustó la gente que formaba parte de la mesa, porque es cierto que somos muy representativos de la fragmentación audiovisual que hay ahora mismo en el mercado español. Concha, que ha hablado de, bueno, pues de todo lo que es el audiovisual de las plataformas, bajo demanda, la televisión en abierto, privada, y la televisión en abierto pública. Me costó más, claro, encajar el título cuando nos lo pasó hace unos días, Televisión Popular entre el entretenimiento y la función social. Claro, porque popular, ¿qué entendemos por popular o qué es popular? Telecinco es popular, Canal Sur es popular. ¡Ay Dios, que somos demasiado populares! Que hacemos un programa para viejos. ¿Eso es popular o eso es bueno, es malo? Es cierto que función social, pues
nadie como nosotros para hablar de la función social de Juan y Medio con las personas mayores. Claro, pero es cierto, por resituarlo un poco en la academia, porque estamos en la universidad, claro, a mí me gustaría hablar, pues, por situarnos aquí. Baldo pues habla del interés lícito, legal, propio de una iniciativa privada que el pueblo, la ciudadanía, le ha delegado el espectro, es decir, tiene una concesión administrativa de todos nosotros para explotar un negocio. Y es cierto, un gran negocio que cotiza en bolsa y que se debe mover por el interés económico, pues porque realmente es un negocio, una iniciativa privada. Pongámonos ahora en las iniciativas públicas que todavía existen. Y digo todavía porque no sabemos si dentro de unos años seguirán existiendo. Entonces debemos reflexionar ¿deben seguir existiendo o nos vamos a pasar todos a Netflix y vamos a ver todo el día Telecinco o Antena 3? Pues a lo mejor es un debate abierto. Es cierto que a los que hacemos televisión desde una empresa pública, que podríamos hacerla de una empresa privada, que pensaríamos de otra manera, pero como tu misión es hacerla desde un operador público, el operador público tiene unas reglas de juego diferentes, porque tiene que cumplir con muchos compromisos de función social, que las leyes le llaman servicio público. Sí, a mí esa función social viene definida en la Ley del Audiovisual del 2010, que luego hay otra serie de leyes que tiene que cumplir Canal Sur, Televisión Española, TV3, todas. Que a nosotros nos define como operadores de servicio público. A ellos los definen como operadores de interés general. Ya que te pongan el sello de servicio público, te dan el kit, el paquete, ten. Y estas son todas tus obligaciones, que son la hostia. Ay, minoría, programas de religión, misas, espectáculos. Tienes que cumplir con todo el mundo, con una sola cadena. Claro, pues porque realmente es cierto, no es dinero del erario público y no han corrido buenos años en los últimos años y todas las televisiones públicas se han recortado y han recortado lamentablemente mucho. Entonces, en una sola cadena o en dos cadenas, intentar contentar a todo el mundo, que es el kit que te dan cuando te dicen tú eres servicio público, tú eres interés general. Y el interés general vale todo, y por contentar a los accionistas. El servicio público no, tienes que cumplir con el kit. Y ahora tienes 6 órganos ciudadanos que te vigilan constantemente. Y cuando se pierden unas elecciones, como ha ocurrido ahora, pues hay una redefinición del modelo. Aquí no hay accionistas, aquí hay ciudadanos libres que votan en las urnas a partidos que deciden proponer un modelo u otro. Un modelo u otro de contenidos dentro de lo que marca el kit, de gestión, de forma de gestionarlo, para gastar más o para gastar menos, de contratar gente o no contratar. Son modelos de gestión. Entonces, en ese sentido, yo reivindico el papel de servicio público, que es complejo, es muy complejo, porque además, como ha dicho Baldo, en eso sí estoy de acuerdo con él, en dos cosas. En qué hay que hacer, bueno, hay muchas más, por supuesto, pero de lo que acaba de decir ahora mismo, hay que hacer televisión pública o privada con público. O sea, si haces televisión de servicio público y no tienes público, es un poco absurdo. O sea, es cierto que puedes mantener una segunda cadena, Canal Sur, Televisión Española, si con la primera tienes público y puedes cumplir lo que te han encomendado. O sea, te han dado un dinero para hacer unos informativos que los vea la gente, hacer una programación que llegue a otros sectores de la sociedad que a lo mejor no llegan ellos, hacer sectores, financiar a jóvenes noveles que cuando empiezan en el mundo del cine, que a lo mejor ellos, claro, nosotros financiamos a muchos que luego se van con ellos. Sí, pero bueno, nosotros somos el primer escalón, seguramente. Y luego se van con Movistar y, bueno, pues todos los Alberto Rodríguez, claro, todos han empezado con nosotros. Los grandes que han salido de Andalucía no serían lo que son sin Canal Sur. Es decir, sin el servicio público que ha financiado
el ciudadano y que ha decidido el ciudadano. Entonces, hay que hacer televisión pública con público, es decir, tiene que tener audiencia, y eso a veces te lleva a hacer una programación que a veces también te puedan criticar, porque dicen, y luego están los ortodoxos del servicio público, que todo tiene que ser la 2, y el programa tesis que hacemos, que lo ven 4, ¿sabes? Pero claro, y entonces cuando haces la copla, ¡buah!, te comen. ¿Eso es cultura? ¿Es servicio público o qué es? Cuando haces el programa de la tarde de Juan y Medio, también te comen. Dice, bueno, entonces queréis que la gente mayor esté viendo Sálvame. Vale, tomo nota. O sea, no, que mi abuela, habrá una gente mayor que vea Sálvame y habrá otra gente mayor que no sintonice con Sálvame y que le guste un entretenimiento más limpio, vamos a llamarlo, o más blando. ¿Cierto? Bueno, pues hay una gran diversidad de gente. Y, por tanto, con dinero público, pues tienes que hacer eso, tienes que hacer carnavales, tienes que hacer Semana Santa, tienes que hacer tradiciones, porque estamos hablando de cultura popular, que el concepto de cultura popular, más allá de las series de Netflix, claro, depende del foro al que te dirijas, pero es que, claro, hay una gente que rabia por los carnavales, que mata por ver carnavales. Y entonces, claro, yo me pregunto, ¿eso es cultura popular? Es identidad popular, que es cultura. Sí, es identidad. Claro, la televisión pública nacional autonómica, una parte de su esencia es defender unos valores de identidad para que no terminemos absolutamente globalizados por las grandes cadenas distribuidoras de contenido. Y es cierto que no somos incompatibles, todos somos complementarios. O sea, realmente los tres que estamos aquí defendiendo o hablando de televisión desde diferentes perspectivas, son perspectivas absolutamente complementarias. Y ahora, en otra cosa que coincido con Baldo, que coincidimos, es que seguramente esas grandes plataformas bajo demanda empiezan a ser un adversario para la televisión en abierto, porque aunque él es comercial y nosotros somos servicio público, pero realmente empezamos a ver una grave amenaza, porque claro, cuando hagas televisión y no tengas público, él no tiene accionista, nosotros no tenemos público, se cierra, punto. O sea, no tiene sentido el negocio, llámalo negocio, llámalo prestador de un servicio. O sea, ni él va a tener negocio, ni nosotros vamos a seguir prestando un servicio si todo el mundo termina viendo, bueno, Bill Gates nos dijo lo de el contenido es el rey, o sea, el contenido es el rey en el audiovisual. Es cierto, nuestras señas de identidad están en lo próximo, están en lo cercano. Nosotros somos el David contra Goliat, estos son Goliat, si miro para allá. O sea, nuestro presupuesto, ¿cuánto has dicho que cuesta un capítulo? 600.000 euros. Alrededor, bueno, yo no voy a hablar de cifras, pero un capítulo de ficción puede costar en torno a los 600.000 euros. De un solo capítulo. Bueno, el presupuesto de Canal Sur de todo el año son lo que le cuesta al erario público son 138 millones. Es decir, sería así como 40 o 50 capítulos tuyos. Es todo el presupuesto nuestro para pagar todo, producir todo, para hacer todo lo que hacemos, que son 3 cadenas de televisión. Una, por cierto, audiodescrita, subtitulada, porque también eso venía en el kit. En la maleta que nos dieron, y usted tiene que hacer esto para los discapacitados. Los demás que... Por todo lo hacemos. Nosotros también, Juan Carlos, voy a empezar, José Antonio va a empezar. Sí, bueno, y ya acabó. Yo quería referirme a... Bueno, una última observación. 600.000. Nosotros estrenamos el sábado un programa de caballos. Un programa que no creo que cueste más de 7.000, 8.000, 9.000 euros. Ese será el corte de media hora. El sábado a la 1:30, a las 2. Tuvo un 17% de audiencia. Un 17%. Eso en la media de Canal Sur es un 9%. No llegamos ahora mismo. O sea, hacer media hora hablando de los caballos es cultura popular, es entretenimiento, es servicio público o lo es todo. Y el coste serían 10.000 euros. Y hombre, firmábamos por hacer eso todos los días, todas las noches y a todas horas.
pero solo se produce, eso fue el sábado. No, yo quería, no sé si suena. Evidentemente, como empresa también tenemos una función social y no la evadimos. Ahora mismo, y no voy a extenderme, hacemos Gran Hermano, hacemos Sálvame, hacemos programas del corazón, como sabéis, pero también hacemos un programa que se llama Amores que duelen, que tiene unas cuotas en torno al 15% en Late Night contra la violencia de género. Hacemos un programa con Jesús Calleja que se llama Volando Voy, que en el fondo lo que quiere es la cohesión territorial de España, va por los pueblos de España, no sé si conocéis el producto. Es decir, nosotros somos conscientes de nuestra función social. Y luego también quiero señalar algo importante. Parece que no, pero la televisión es uno de los sectores más regulados que hay dentro de los sectores de comunicación. Si Internet es un campo abierto, la televisión no. La televisión tenemos franjas horarias, tenemos franja de especial protección a la infancia, y lo sé bien porque yo voy a esas comisiones de autorregulación donde a Telecinco nos brean constantemente, porque en teoría infringimos esas leyes o esas normativas. La televisión es un sector regulado. Ojalá Internet o el campo abierto que son las redes sociales tuvieran tanta regulación como la televisión. La televisión, señores, está muy regulada. Es algo que muchas veces parece que se olvida. De nuevo, una mentira no deja ver la gran verdad que hay detrás de lo que es una televisión. La televisión en general, a la que estamos sometidas tanto las públicas como las privadas. Y luego yo quería romper una lanza a favor de la televisión pública. Yo mi principal 20 años de carrera, 22 años los he hecho en la televisión pública. Yo creo que la televisión pública autonómica o la televisión pública local es necesaria en un mundo cada vez más globalizado y sobre todo es necesaria por identidad. Yo creo que mi paso por la televisión pública y el trabajar en un modelo de éxito, evidentemente con otros presupuestos de otras épocas, fue porque hacía audiencia. A mí no me llamó el señor Paolo Basile porque Baldomero Toscano fuera más listo, más alto, más guapo que nadie, sino porque hacía una televisión que llegaba a la gente y porque creo que esa es una función esencial de la televisión pública y de la televisión comercial, ni te digo, que con el dinero de todos los ciudadanos llegues al mayor número de ciudadanos posibles. Han salido muchos temas, ¿no? A ver, la televisión es democrática, depende. Quiero decir, a la hora de elegir el espectador, digamos. No, sí, no. Yo sí que creo. No, sí, yo sí que creo. Quiero decir, que todo este proceso, y por eso he remarcado mucho antes la diferencia entre una parte de la televisión y la televisión en su conjunto. A mí uno de los motivos por los que me da cierta rabia cuando a veces se dice esto de que son películas es precisamente por eso, porque creo que no se puede olvidar que estas series en algunos casos funcionan, entre otros motivos porque las ve mucha gente y porque están contando cosas a la gente. Piensa, por ejemplo, en Fariña. Es decir, que es una serie de una cadena comercial que pone encima de la mesa una serie de cuestiones y de análisis social en torno a la situación de Galicia, que cuando la estás viendo te está contando muchas cosas también de la sociedad de la hora, y eso no significa que sea un producto de nicho o de micronicho. Yo tampoco tengo la sensación de que este tipo de plataformas necesariamente renuncien a tener productos que sean populares. Yo creo que lo que Netflix quiere es tener series para todo el mundo. Y en ese sentido, su modelo es un poquito diferente porque ellos también tienen una visión de lo que es el usuario que también es diferente a lo que tiene que ser una cadena generalista. De igual manera que tú trabajes en Mediaset, pero que no es lo mismo Telecinco que 4, o alguno de los canales más específicos, porque tienen su target y la programación está un poco perfilada. Yo creo que posiblemente lo que hacen las plataformas es eso, llevarlo hasta el extremo, que obviamente van a incorporar entretenimiento. De hecho, en Amazon ya tenéis la del... es que siempre digo Grand Theft Auto, pero ya sé que eso es el videojuego, la de los coches. Británico, y en Netflix también están... Bueno, en Netflix yo tengo un montón de amigos que están locos viendo el programa de RuPaul. Quiero decir, claramente... Perdona, Concha, por una cuestión de costes, porque sí, sin duda.
puede permitirse pagar a Alejandro Sanz, no voy a decir cifras, pero lo que sea, para hacer un programa de entretenimiento, digo Alejandro Sanz, como podría decir Shakira o como podría decir cualquier celebrity. Sí, pero yo lo que, quiero decir, a mí lo que me cuesta, claro, pero a mí lo que me cuesta trabajo asumir es que realmente las cosas no pueden ser de otra manera. Sí. Es decir, no podemos pensar que puede haber una televisión pública que puede estar haciendo programas para mis padres, que son unos fans de la retransmisión del carnaval, mis padres viven en Andalucía, pero que a la vez de pronto se les ocurra hacer un proyecto innovador pensando en el público joven. Es decir, no puede servir la televisión pública para dinamizar el audiovisual, no puede tener la televisión pública estrategias para potenciar el trabajo joven y para llegar a esas audiencias jóvenes que quizás no ven la tele tradicional, pero sí que a lo mejor la están viendo a través de los dispositivos, porque Skam en Noruega es eso. No puede haber una televisión pública o un modelo de televisión como ocurre en Noruega, donde deciden que cuando hay una gran serie no van a competir entre ellos, machacando a la audiencia, machacando a la competencia, poniéndole el superpeliculón para hundir el estreno de la competencia, como hemos visto en España entre Antena 3 y Telecinco. Lo hacemos permanentemente. Claro, permanentemente. Es decir, a mí es que me... Estamos esperando que ellos estrenen La Voz, ya tenemos... Sí, ya lo sé, sí, ya me imagino que hay un misil ahí preparado. Es decir, a mí me cuesta mucho aceptar, sinceramente. España, Concha. Ya lo sé, pero por eso digo que a mí me resulta muy difícil aceptar que realmente no pueda haber un modelo. Lo que tú decías simplemente por culminar, es decir, yo tengo claro que la reducción de la duración de las series no tiene que ver con la calidad, ni con el espectador, ni con hacerle un favor a los creadores. Es que el que se ha tragado eso, y eso está publicado en algunos artículos, hombre, un poquito ingenuo es. Eso tiene que ver con que hay compromisos publicitarios que no se han cumplido y que evidentemente esa pausa publicitaria, pues hay gente a la que ya no le interesa, no le conviene o no le saque rentabilidad tenerla. Vosotros a lo mejor lo mantenéis porque esa pausa publicitaria sí que os resulta rentable mantenerla. Sí, es tan sencillo como llenar, digamos, que la duración de un capítulo llene un prime time. Sí, pero que haya esa pausa... De 10 a 12. Sí, y 12 y 30, porque el capítulo de Presunto Culpable ayer terminó a 12:30. Lo que yo sí creo es que, es decir, si miramos el descenso de audiencia absolutamente brutal de televisión lineal de los últimos años, y ese público nos está yendo directamente a consumo en diferido. Y cuando se ha introducido el consumo en diferido, eso se ha puesto de manifiesto. Las series empiezan con unos resultados de audiencia, empiezan a bajar, los resultados en diferido se mantienen. Sin embargo, y eso yo creo que nos tiene que hacer reflexionar de que cuando Amazon en España hace su primera campaña de publicidad, la hace con una serie española de la televisión pública. Y que quizá empezar a reflexionar qué está pasando en España para que ocurra eso, para que la televisión pública venda, en mi opinión, barato su propio contenido, se lo esté vendiendo a plataformas de vídeo baja demanda, que a su vez están aprovechando la popularidad de ese contenido que hemos pagado entre todos para hacer un enganche con la audiencia porque sabe que es popular. ¿Y quién está sacando rentabilidad económica de eso? Los ciudadanos, no lo tengo yo tan claro. Yo creo que aquí... Creo que las televisiones comerciales tienen que hacer un proceso de adaptación que no sé si tendrá que ver con alianzas o con otro tipo de... Sí, eso está claro, que creo, en mi opinión. Pero creo que también tenemos que hacer una reflexión en torno a si la televisión pública tiene algo que hacer, algo más, que no simplemente poner programación subtitulada. Porque es que a lo mejor... Para mí el servicio público no es solamente la programación subtitulada o otro tipo de cuestiones, sino también, en mi opinión, y yo creo mucho en la televisión pública, tiene que ser también dinamizador. Y creo que en ese sentido la televisión pública en España, creo que no, ni las televisiones, salvo quizá algunas autonómicas, como ha sido el caso de TV3, que en mi opinión sí que me ha parecido durante muchos años, ahora en los últimos años menos, por varios motivos, pero sí que ha sido un elemento de dinamizador. Y estaba en las universidades y hacía programas y se financiaba producción audiovisual. Es decir, que tenía que ver con las universidades. Es decir, que al final creo que a veces nos ha faltado un poquito de autocrítica para analizar algo de algunas de las cosas que estaban pasando en España, porque hay muchas anomalías en la televisión española y eso también tenemos que asumirlo. Que hacer autocrítica. Sí. Un segundo, vamos a dejarle ya que ya he visto que hay... Primero lo había Sí, ya pedido había un par de manos ahí. ir levantando y yo apunto. Tú eras el primero. Toma. Que científicamente las personas tenemos que tener un
porcentaje de relaciones sociales de 195 personas, etcétera, ¿no? Que últimamente lo sustituimos con las redes sociales, pero para una persona mayor, pues esa red social a lo mejor es ponerse de los programas estos y tal. Pero sí que lo que has comentado del eje, de que elige el público, no estoy totalmente de acuerdo en el sentido del factor casting. Es decir, es verdad de que el programa, yo elijo si veo el programa y tal, ¿no? A eso me refería, sí, nada más. Pero en el Factor casting... el casting lo Voy a seleccionamos. desarrollar, claro, pero voy a desarrollar la idea de dónde voy. Para mí el conflicto... Ya solo faltaría que el público eligiera los bichos los elegimos nosotros, dejarnos ese último Claro, reducto de pero placer. el problema de los bichos es el estereotipo que se proyecta desde esos bichos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, analizamos el tipo de gitanos que aparece, por ejemplo, en televisión, el tipo de homosexuales o el tipo de lo que sea, en muchos casos, cuando son factores sociales, o sea, grupos sociales minoritarios, en muchos casos el estereotipo... Voy a dejar que se acabes, proyecta pero yo creo que pocas cadenas en España ha hecho más a favor de la normalización cuantitativamente, de la no homosexualidad cualitativamente. que Telecinco, que Mediaset, desde Yo Crónicas diría- Marcianas y el fenómeno Boris Mira, te voy a Izaguirre, poner- hasta ahora, hasta La que se avecina, o Te muchos voy a otros de poner- sus programas. Bueno, La la que se avecina- normalización, Aquí no hay que Y vivir- creo que eso es poco discutible. Por ejemplo, Los Gitanos, la proyección de los programas de 4, me parece que son... no Gypsy es- King, sí, lo llevo yo. Gypsy King. es que no me sé el nombre, perdón. Lo visualiza, que es algo que para mí es positivo porque no lo hacen, por ejemplo, en otras cadenas como Canal Sur o Televisión Española y son públicas, etcétera, me parece positivo, pero sí que luego el estereotipo que se proyecta no favorece mucho a que una persona que fuera, por ejemplo, racista, lo integre como, mira que viene esta sociabilización, ¿no? Y en eso creo que hay un problema. Después, por ejemplo, la serie El Príncipe también tenía incluso escenas de... Vas a sacar toda la artillería ahí. No, porque, ¿Te queda mucho? hombre, había hablado de muchas cosas, pues lo suelto todo el Te final queda y ya os mucho. dejo matarme. Después, en la serie El Príncipe había, por ejemplo, un personaje que era el único moro, que era árabe, que era policía, que estaba todo el tiempo diciendo yo no soy terrorista, y lo siento por el spoiler, pero en el último momento era terrorista. O sea, que hay detalles que, claro... Sí, cuantitativamente están, pero cualitativamente raros. Y Los después la estereotipos, televisión. vamos a verlos. Y ya lo último, Sí, perdona. Y después, lo contrapuesto de la televisión pública, sí que hay una época donde la televisión consiguió que Punset fuera un icono social, cosa que fue, yo creo que inesperado para todo el mundo, y también series como Mar en tiempo revuelto. Si no se hubieran puesto la televisión pública, no hubiera habido muchos temas sociales que se hubieran tratado en novelas de por la tarde, etcétera. Y desaparecieron programas como La Noria, Que hay tomate, etcétera, por aquella época de televisión donde sí que la inversión en series españolas funcionó muy bien. Y nada. Nosotros nunca hubiéramos podido hacer Gypsy King. Directamente hubieran cerrado Canal Sur. O sea, vamos, directamente, os lo aseguro. Porque es uno de los peajes o garantías, mejor llamarle, que tienen las televisiones públicas con el ciudadano. Baldo decía que tenemos muchos controles en la televisión. Sí, la CNMC lo compartimos. Podéis entrar en la página de la CNMC y ver todas las multas que tienen. Y la a partir de ahí, en Canal Sur está el Consejo la Comisión de Control del Parlamento, decidida por los ciudadanos. El Consejo de Administración, decidido por los ciudadanos. El Consejo Audiovisual, que solamente hay 2 comunidades, Cataluña y Andalucía, que lo tienen, que está constantemente, estamos pagando algunas multas que nos ha puesto por alguna emisión de un spot fuera de hora, multas potentes. El Defensor del Pueblo también está constantemente enviándonos cosas. Eso no lo tiene ninguna privada. Esos 4 que os he dicho no existen en ninguna privada. Y eso son representantes directos de las urnas del otro día. Por lo tanto, esa forma de entender la vida nos lo van a imponer. Gypsy King nos hubieran cerrado. O sea, hizo una broma Juan y Medio hace unos meses fuera de tono, fuera de lugar, machista, sin duda, pidió perdón 20.000 veces, se disculpó 20.000 veces, pero fui al Parlamento, a la Comisión de Control, de todo, un revuelo social impresionante, y está bien. Que ocurra todo eso y que nos controlen todos esos órganos, me parece fantástico. Yo es posible que esté más de acuerdo contigo de lo que tú piensas. Yo creo que los estereotipos
están presentes en toda, es decir, en literatura. Es decir, que el problema de la televisión es que amplifica. La televisión no es un medio cualquiera, es un medio masivo, sigue siendo un medio masivo, y yo creo que lo que hace es amplificar, pero con los estereotipos trabajamos todos. Trabajan los periodistas, lamentablemente, trabaja la televisión, trabaja la literatura. Y luego, los Gypsy Kings, lo digo porque me atañe directamente, porque yo soy responsable de ese programa. Al final, los Gypsy Kings son un grupo de determinados individuos de una determinada etnia que hacen una real fiction. Al final es ficción, es una recreación de sus vidas en la que ellos participan, en la que ellos cobran y nada más. Y porque es un formato además que se ha hecho en otros países, no lo hemos inventado nosotros, se ha hecho en Inglaterra, etcétera, etcétera. Que puedas pensar que ellos representan a todos los gitanos, estás siendo excluyente, estás siendo restrictivo. Ellos no representan a los gitanos, ellos se representan a sí mismos. Lo que pasa es que los espectadores tendemos a coger la parte por el todo por la parte por el todo. Y vuelvo a repetir, yo creo que la televisión comercial tiene también función social. Lo creo profundamente y así lo creo. Por ejemplo, en un programa que también es de mi responsabilidad, Factor X o Got Talent, o ha sido en su momento La Voz, hemos traído, ahora mismo en esta temporada de Got Talent que se va a estrenar, hemos traído un coro de mayores con Alzheimer. Es decir, ¿qué hacemos? Intentamos ser lo más representativos y amplios. Y si algo caracteriza a Telecinco es que es una televisión en directo permanentemente. Yo creo que más horas de producción en directo no hay cadena, no ya en el mundo, en Europa, que tenga más. Nosotros empezamos por la mañana con Ana Rosa, seguimos con los informativos, a continuación Sálvame, hablo solamente de Telecinco. En los realities, la mayoría en directo, una programación que está viva. Una televisión con riesgo, evidentemente. ¿Por qué con riesgo? Porque los programas en directo son programas de riesgo y trabajamos siempre en una línea editorial que está al borde del riesgo, porque además es así. Incluso cuando yo trabajaba en la televisión pública, yo recuerdo cuando tenía responsabilidades en Canal 2, a mí me gusta jugar, yo soy futbolero, en el área de penalti, que es donde se marcan los goles. La televisión es ruido también, no nos equivoquemos. La televisión genera ruido, positivo o negativo, pero la televisión genera ruido y hay que generar ruido en televisión, sobre todo en un escenario tan competitivo, para llamar la atención. Es así, la televisión es marketing también y hay que generar ruido, si no, no te comes un colín por ser expresivo. La televisión, vamos a ver, yo se lo he dicho, nunca han tenido. Nosotros damos que ver, pero damos que hablar. Tú hoy día ves el trending topic de los 7 días de la semana y la mayoría de las veces tiene que ver con programas de televisión y en un alto porcentaje con programas de Telecinco. La gente nos ama o nos odia, pero esa es nuestra labor, que nos amen y también generar odios. Voy a contar una anécdota que quería para concluir, podéis seguir preguntando, ¿no? Leía hace poco, y sobre todo en esta época de globalización de las redes, de la contaminación de las redes, y aquí Concha las ha sufrido, contaba una historia André Malraux, que fue un escritor francés, comunista, político, ministro durante los años 60 en Francia, que una vez él era poco creyente, era ateo, entonces tenía un amigo que era cura, que se había llevado 50 años confesando a gente, y le preguntó: oye, ¿y tú qué conclusión sacas después de 50 años de confesar a gente? Dice: pues yo solo he sacado 2 conclusiones: que la gente está más malograda de lo que creemos, esa es la primera conclusión, y que en realidad no existen los adultos. Yo creo que es una constatación de aquello que le dijo el cura a André Malraux, que estamos más locos de lo que creemos y que en realidad no somos adultos. Yo quiero simplemente apostillar una cosa, que no me puedo contener, porque no discrepo o no puedo discrepar más con Baldo cuando dice que Telecinco tiene una función social. Telecinco tiene una influencia social, pero no tiene encomendada una función social. Y como tal, influencia social socializa. Es posible que nosotros no la auto-otorgamos. Claro, y no puedo estar también más en desacuerdo con él en eso,
y más de acuerdo con él en que en algunos temas ha normalizado más que 20 años de campañas de normalización, por ejemplo, del colectivo de gays, lesbianas, porque las series han normalizado. Pero no tiene función, tiene influencia. Y socializa, claro que socializa, como cualquier otro medio de comunicación, porque el proceso de socialización se produce en la vida con todo. Ahora mismo estamos socializando. Pero claro, el modelo de socialización del Sálvame no me gustaría para mis hijos o para mis alumnos cuando hablamos en clase de un tema. Entonces, esa no es una función, porque si tenemos que decir entonces que la función, ¿cuál es la función social de Sálvame? Bueno, no, Sálvame no tiene una función social, es una función terapéutica, yo lo dije antes. De catarsis. De catarsis. Y luego, viene muy bien al hilo de lo que dice José Antonio, mañana jueves, gala de Gran Hermano, semifinal. El Gobierno ha comprado un espacio de 2 minutos, lo que llamamos momento interno. Jorge Javier mañana, en la gala de Gran Hermano, hablará un mensaje, transmitirá un mensaje pagado por el Ministerio sobre violencia de género. Me parece un gran acierto del Ministerio esa decisión. Que en un programa de prime time con más de 3 millones de espectadores, que aprovechen la ocasión. Yo creo que eso también es función pública, función social, más que pública, función social. Y no lo decía José Antonio en ese sentido. Nosotros, como empresa, no solo nos debemos a nuestros ingresos comerciales y nuestros accionistas, creemos, por línea editorial, que tenemos una función social. Y lo he dicho, en muchos de esos programas no podemos tener una programación dedicada a lo social, pero amparamos la libertad de expresión, como ninguna otra cadena. En lo político traemos a gente de todo el espectro político, no voy a señalar con el dedo a otros grupos generalistas comerciales. Damos voz, somos una cadena poliédrica en ese sentido, no negamos la voz a nadie. No estoy aquí haciéndome el santo ni defendiendo a mi empresa, no lo estoy, es que lo creo que es así, es obvio, ¿no? Y se me ha ido el hilo de lo que quería te quito ahora voy a... Es que me siento un Manuel Campo Vital en los debates políticos, que nadie le hacía caso, ninguno de los políticos. ¡Por fin! Yo, una reflexión que me ha venido oyéndose hablar es que hablamos de función social y de responsabilidad social como si fuera algo ajeno a la audiencia, cuando la propia audiencia está pidiendo esa responsabilidad social. A mí me parece muy bien que Gran Hermano vaya a dar mañana un mensaje contra la violencia de género porque le ha pagado el Gobierno. Pero es que la propia audiencia de Gran Hermano lleva toda esta edición, porque a mí también me gusta mucho el entretenimiento, denunciando activamente que se han producido apologías a la violación, casos de discriminación por género, insultos sexistas y muestras de una relación tóxica. Entonces, no lo hago como un ataque porque pasa también y ha pasado en una cadena pública con un tema de lenguaje homófobo. Pero al final, si no escuchamos esa audiencia, si no escuchamos esa responsabilidad social que nos está pidiendo la propia audiencia y que se está pidiendo en la sociedad, ¿para quién hacemos televisión? Para esa democracia de la que hablamos. Pero es que la propia gente que escoge nuestro canal y que siempre ha visto nuestros programas, a lo mejor también está empezando un debate en el cual no ha tenido ninguna respuesta. Entonces, ¿cómo trabajamos con eso? ¿Se está trabajando con eso? ¿Cuál es tu pregunta concreta? La vamos a ver. Un reality es un espectáculo espejo. Muchas veces nuestros defectos como sociedad, nuestras carencias, nuestras fobias, al final lo que hace la televisión es poner un espejo. La ficción igual. La ficción igual. Ponemos un espejo sobre la sociedad, con lo bueno, lo malo y todo. No tenemos, es decir, la sociedad es modélica. Sí, ¿Es modélica nuestra sociedad? Pero la televisión no lo es tampoco. Pero si no se critica, Refleja. si no se... ¿Penalizamos qué? Nosotros penalizamos lo incorrecto. No. O sea, no se ha criticado, no ha habido ninguna parte, no se ha producido ningún tipo de sanción, que sí se ha producido en otras ediciones. Creo recordar que Jorge Javier fue a la casa a hacer reprobación de las actitudes de muchos de ellos. Hombre, si queréis que los colguemos en la plaza pública, a ese extremo... No, pero eso sí que ha causado... O sea, Gran Hermano tiene muchos hashtags en Twitter o en otras, vale, sí, pero es que Gran Hermano tiene un hashtag
que es no oficial, donde se critica al programa y a la cadena directamente y muchas veces es trending topic en los días de gala. Responde tú, Concha. Antes del hashtag oficial. Mira, yo personalmente... Si hiciéramos casos a las redes, no existiría ni la televisión. No existiría la televisión y seguramente acabaríamos locos, en general. Mira, no hay una cosa que me produzca más miedo, de verdad, y te lo digo sinceramente, que esta especie de emergencia del puritanismo que estamos viviendo en este momento y de esta especie de emergencia de creer que... y de esa especie de conservadurismo extremo, disfrazado de no sé muy bien qué. Es decir, yo me he leído libros y cosas muy heavies y yo no me he ido ni a matar a nadie, ni a hacer nada, y me he leído a Bukowski y me he leído cosas muy chungas. He visto películas, Pasolini, es decir, no, de verdad, yo creo que la ficción y los programas de entretenimiento, y no creo que en esto haya demasiada diferencia entre los programas de entretenimiento y la ficción, está bien que haya representaciones que se puedan entender como positivas, pero ahora, como alguien tenga la responsabilidad de que todo lo que aparezca en los programas de televisión sea positivo y socialmente responsable, os voy a decir una cosa, nos vamos a aburrir muchísimo, porque ahí no hay conflicto, porque ahí no hay grandes relatos y porque las grandes historias precisamente de lo que parten son de las contradicciones del ser humano, y eso personalmente es así. Yo creo que en Gran Hermano, al contrario de lo que tú piensas, yo creo que todo eso se ha estado trabajando intensamente dentro del propio programa y se ha estado discutiendo. Ahora, que lo que alguna gente pensaba que se tenía que haber expulsado a un determinado concursante y el programa ha decidido que era mejor reconducir esa situación internamente, en Gran Hermano, cuando hubo una situación previa, una situación donde sí se produjo una agresión, sí que se actuó. Claro. Es decir, creo sinceramente que tenemos que ser extraordinariamente cuidadosos. Y ocurre, exactamente, a mí el programa de los Jesse Kings, te tengo que decir que me parece muy divertido. Me parece que están locos. Pero es que todos los protagonistas de todos los programas de telerrealidad están locos. Pero es que no porque sean gitanos están locos. Sí, pero entonces el problema pero entonces el problema no es el programa. No, sí, no, es social, pero el programa, sí, pero entiéndeme, si tú quieres hacer un programa... Sí, pero si podemos poner, si yo haría uno de televangelista gitano. Claro, pues sí, ese va a estar bien. No, pero quiero decir, sinceramente lo digo, cuidado con ese tipo de valoraciones, porque nos puede llevar a un sitio extraordinariamente peligroso. Extraordinariamente peligroso. Ahora para empezar, muy aburrido, eso para empezar, pero también extraordinariamente horroroso. Un segundo. Y sobre Príncipe también podríamos hablar... un segundo, oiga, háganme caso, que de aquí mando yo. Perdón. Por dos casos, por el moderador y por el director de departamento. Una cosita, que nos queda poco tiempo, entonces la intervención es más pequeñita y así... Una postilla simplemente. Yo estoy lleno de dudas, porque cuando hace 25 años empezamos en esto, yo en Canal Sur creé un programa dedicado a las ONGs, ¿te acuerdas? Solidarios, que se ponía en un Canal 2, magnífico programa, todo lleno de premios, dedicado a los gitanos, a la labor social, a las minorías. Audiencia, bueno, ni lo recuerdo, pero lo podéis imaginar. Tengo mis dudas sobre lo de Gypsy King, aunque lo critique, sobre si socializaba más aquel programa que yo hacía aquellos años, y él era director del Canal 2 y yo era un periodista, editor del programa, o un Gypsy King bien hecho, en un prime time, bien hecho. Y el bien hecho admite miles de discusiones. O sea, porque es cierto que en los medios públicos tendemos a poner las cosas guays estas de puristas, de ortodoxos, en las segundas cadenas y no nos ve nadie. Y entonces al final ya dejó de gustarme eso, porque al final, claro, trabajar para que no te vea nadie te lleva a la frustración. Entonces todo es un poco relativo. Yo quería contestar, ¿cómo es tu nombre? Discúlpame. Marta, yo voy a... Esto es una universidad y me gustaría hacer honor a aquí donde nos sentamos. Yo creo que detrás de las redes sociales lo que existe es una cierta voluntad de autoritarismo más que de democracia. Decía hace tiempo George Orwell, el creador de 1984, que probablemente el discurso, el conflicto no esté entre izquierda y derecha, no está solamente situado en esos parámetros ideológicos.
está entre libertad y autoridad. Y yo creo que lo que las redes sociales pretenden, bajo una pátina de falsa democracia, es condicionar los contenidos de una cadena, o los contenidos de un determinado programa, mejor dicho, o el devenir. Los programas, las cadenas lo que hacemos y los programas lo que hacen es hacer propuestas. ¿El público los compra o no? Evidentemente el público tiene libertad de criticarlos, de conducirlos o de intentar reconducirlos. Pero ¿por qué Twitter o las redes van a tener más autoridad moral que aquellos que dirigen los programas? Dejo ahí la pregunta. ¿No? Y sobre todo que en un momento como el actual, donde gente por hacer sketch humorísticos están siendo llevados a declarar ante un juez, yo personalmente creo que deberíais ser conscientes de que deberíamos defender la libertad. Porque, en serio, si alguno tiene una duda de lo que es una democracia, tenéis varias dictaduras a las que os podéis ir a vivir. Sobre todo aquellas que sois mujeres. Por cierto, tenéis una dictadura magnífica. Si os faltan si necesitáis pista para saber cuál es la diferencia entre una democracia y una dictadura, que eso a veces se nos olvida. Creo que tenemos que defender la libertad de expresión y, sobre todo, la libertad de creación. Y creo que determinadas, que a mí también me interesa y trabajo también sobre representaciones culturales, creo que eso no se puede convertir en una cortapisa para que un creador no pueda contar una determinada historia, sea en un ámbito de entretenimiento o ficcional. Porque, insisto, eso es extraordinariamente peligroso. Y de ahí al punto, a prohibir libros y a prohibir programas no hay tanta diferencia. Y que acabe la gente, como está ocurriendo ahora, por una ley absolutamente absurda, gente que tiene que ir a declarar por sketch humorísticos ante un juez y que no pensemos que, cuidado, hacia dónde estamos llevando algunos discursos, me parece preocupante. El periodismo no es ayudar a la gente, el periodismo es contar. Y contar con y contar bajo un punto de vista. Lo objetivo no existe. Pero un momento. No, es que había una chica que... Me tengo que imponer ya No, es que estaba aquella mi chica. prestigio por los suelos. Esta chica. Perdón por interrumpir, pero Interrumpe. yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con Concha. Ya no sé si te acordarás que hemos hablado ya bastante del tema del infoentretenimiento en general. Estoy totalmente de acuerdo que lo que es la libertad de expresión debe primar, lo que es el concepto de la tolerancia. Lo que pasa es que a veces es un poquito complicado ciertos extremismos de la libertad que hieren ciertas sensibilidades. Yo eso todo lo contemplo, pero es un debate muy subjetivo y no quiero entrar ahí. A mí me gustaría centrarme sobre todo, me encanta, la verdad es que estoy disfrutando mucho porque me encanta que estéis dos personas que yo creo que representan los dos modelos totalmente opuestos en ese sentido. Y os voy a decir una cosa en mi apreciación personal, es mi opinión. A mí me gusta mucho 4, pero no me gusta apenas Telecinco. Y Canal Sur apenas lo veo, pero no porque no me parezcan interesantes ninguno de los dos, porque de hecho me gustó mucho que fuera Pedro Sánchez a Telecinco a hacer su primera entrevista después de lo de la resolución de las elecciones de la Junta de Andalucía. Pero a mí es que ver Telecinco o ver Canal Sur me supone dolor académico. Ya que estáis hablando claro, me supone dolor académico. Me voy a apuntar ese. Es un concepto. Sí, apúntalo, no hay problema. Porque, a ver si me puedo explicar. Yo estudio lo que es el infoentretenimiento y aplicado a las audiencias. Yo estudio la recepción de los mensajes aplicados con humor a informaciones, cómo la gente pues recepciona un intermedio o un salvado, cosas así, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, tengo muchos alumnos, yo doy clase en la Facultad de Málaga, que vienen a mí, como saben que yo en ese sentido soy muy tolerante, yo les incentivo a que se dediquen a lo que quieran ser, aunque sean periodistas. Hay muchos profesores que no quieren hablar de periodismo deportivo, no quieren hablar de, bueno, periodismo del corazón, es que está totalmente descartado. Y a mí me gustaría poder enseñarlo en las facultades incluso. Yo sé que esto ahora mismo es una barbaridad, pero en su día para ti fue una barbaridad, ¿no?, estudiar lo que era la serie. Y yo muchas veces pienso que los modelos que tenemos ahora, yo pienso que no puede ser, por muy respetable que sea, la has llamado bichos.
a la gente que contratáis. Es una manera coloquial. No, de no, no hablar, es coloquial, ¿verdad? es que es muy Parece aproximado. mentira que extrapoléis un calificativo. No, porque yo creo que a la gente no le molesta que haya una televisión basura, que también es muy desacertado el término. Yo creo que a la gente lo que le sienta mal es que haya profesionales muy cualificados que también tienen mucho cachondeo en la sangre y no tengan la oportunidad de trabajar en un Sálvame, porque, siendo claro, ¿por qué no iba a estar en un Sálvame una persona que tuviera su carrera de periodismo y que también tuviese ese desparpajo de criticar unos a otros? Están haciendo un show, entonces yo creo que la gente que es trabajadora pues le hiere un poco, le molesta que haya gente que viva de la sopa boba. Insisto, es una opinión y yo no quitaría Telecinco porque hay gente que lo ve. Y también pienso de que Canal Sur es un drama académico, porque bueno, me voy a evitar la historia de yo como voy a la puerta de Canal Sur recién licenciada de periodismo y me dicen que me vuelva a mi casa, porque eso son oposiciones y etcétera, y ahí no voy a entrar. Pero, por favor, es que enciendes Canal Sur las noticias y es que los reporteros son gente súper mayor, que no es solo que es que la gente mayor que ve Canal Sur... Los podemos fumigar o matar, ¿no? No, para nada, no, por supuestísimo que no, pero no sé, es que no podrían sacar es que no tenéis becarios allí o no tenéis gente joven, es que muchas veces los becarios lo dejan tirado en las recepciones haciendo todo el papeleo, el café, que eso hemos pasado todos, no pasa absolutamente nada, pero no nos engañemos, que podría renovarse un poquito la cadena, un poquito. Y meter un poco de dinamismo, la copla está muy bien, hay gente joven concursando la copla, que no pasa nada, pero que yo siempre, el problema que he visto, desde que he sido muy jovencita, empecé en esta profesión que es el periodismo, me metí a la docencia porque siempre he sido una humorista frustrada en el sentido de que he querido ser muy académica en un entorno que era de puro cachondeo. Y ahora me voy a la universidad y no puedo enseñar entretenimiento porque tengo que ser académica. Y dices tú, pero es que de verdad no hay un punto medio en el que se pueda preparar a la gente de ahora que cada vez está más preparada. Ahí digo que es un drama que esa gente no tenga una proyección en la televisión actual, pienso. Perdona, Esta es mi opinión. Tengo 3 preguntas más y poco tiempo y me gustaría darle a todas. Primero aquel chico, esta chica y tú. Pero no era una pregunta, sé que me he extendido mucho. No, no era una pregunta, era un comentario, ¿no? No. Bueno, Yo es una pregunta, pero... voy a devolver con una pregunta y a ver si me lo respondéis cualquiera de los que estéis ahí en la sala, en el auditorio. ¿Existe en la Declaración de Derechos Humanos, existe en alguna constitución el derecho a no ser ofendido? Yo creo que el derecho a no ser ofendido es también el contrario, el derecho a ofender. Es parte de la libertad individual y creo firmemente en ello. Si no, no existiría ni el humor. Ni los clásicos de la literatura, que ahora los leemos tranquilamente. Aprovecha, corre. No te vayas tan lejos, hombre. No te vayas tan lejos. No seas cobarde. Ahora sí. Bueno, vuelvo aquí atrás. Yo os un poco comentar todo lo que se ha hablado porque aquí le doy la razón a usted y es que parecemos que vivimos en un mundo utópico y las redes sociales son una mierda, tanto para bien como para mal. Aquí se habla claro, o sea, a mí Twitter me flipa, encuentro mucha basura, mucho comentario de mierda y mucho comentario que me gusta e incluso me río. E incluso me río de comentarios que no van afines a mi ideología. Y eso nos pasa a todos, y es algo que está ahí. Entonces, con las redes tenemos que vivir. Va a ver, ahí puede entrar cualquier persona y cualquier persona puede soltar lo que le salga de los cojones. Y eso es así. Yo voy a ser claro, perdón por mi forma de expresarme. Entonces, refiriendo un poco a las televisiones, hablando de Canal Sur, a mí como andaluz y sevillano que yo nací aquí, a mí esa televisión no me representa, en el sentido de, está guay de que vendamos un poco nuestras tradiciones de Andalucía, pero los andaluces ya conocemos nuestras tradiciones. Está guay que en el carnaval se proyecte carnaval, que en la Semana Santa se proyecte la Semana Santa, pero de ahí a los programas que se hacen es como se dice, es para un público más viejo, por así decirlo, y los jóvenes que... Ahora llegan cadenas privadas, como puede ser Movistar, con su programa Cero, como puede ser Leitmotiv, La Resistencia o todos los que hace,
que ya no entramos en presupuesto, pero ya entramos un poco en lo más, por así decirlo, gamberro, la forma de expresar, la forma de decir las cosas. Ahí creo que las televisiones como Telecinco, Mediaset, tienen que dejar un poco su discurso. Yo entiendo que al fin y al cabo sois una empresa y al fin y al cabo los números tienen que cuadrar a fin de mes si no hay un problema. Pero también se puede hacer un poquito de conciencia y yo no digo revolucionar ahora los programas. O sea, si Sálvame está ahí y funciona, a mí Sálvame me parece una mierda. Pero si está ahí es porque la gente lo ve. Y ya lo que hablamos, ellos no tienen por qué cambiar su forma de hacer ese programa. El problema de que Sálvame funcione no lo tienen ellos, lo tiene la gente que lo ve y la educación que nosotros recibimos. Yo, por la educación que yo he recibido, yo veo a esa gente y a mí no me transmite nada. O sea, me parece muy guay que se vaya a dar un discurso en contra de la violencia de género, pero que no nos olvidemos que eso está pagado, ¿sabes? O sea, eso tenemos que salir nosotros un poco, si queremos reivindicar cosas hay que salir a la calle y no esperar que los hagan empresas privadas ni empresas públicas y mucho menos los ministerios. Entonces, mi pregunta es un poco a ustedes, que sois profesionales, que habéis trabajado en esto, un poco dejando al lado que sois un poco, sois una empresa al fin y al cabo. Mi pregunta va, ¿ustedes nos repensáis, o sea, viendo el nuevo auge de Netflix, el auge de Movistar con sus nuevos programas, decir, coño, vale, los números nos salen, pero a lo mejor podemos hacer otra cosa o intentar convertirlo para que vayan aún más? O sea, está guay que el tema de la democracia de que puedo cambiar de y puedo poner otra cosa, pero si yo veo la televisión a las 12, de una manera u de otra los programas van de lo mismo, van de debate, entonces un poco pues apago la tele porque si va todo igual, ¿qué hago? Entonces es un poco eso de pensar un poco más en lo de ahora. Cierto que ahora los tiempos son un poco difíciles y la gente no sabe por dónde se tira, pero sí hay que pararse un poco a pensar que lo políticamente incorrecto, por decirlo de alguna manera, la gente ya está harta del discurso bueno. Quiere escuchar ya las cosas de verdad y como se dicen de verdad, como se hablan en la calle, no como te lo dice un periodista. Era simplemente eso. Mira, yo voy a responderte muy brevemente porque además me tengo que marchar, que tengo una ave de vuelta. Al final puede existir Netflix, Amazon, lo que sea. Yo he vivido desde la televisión única, empecé en la televisión única, en televisión española, cuando solamente en este país había 2 cadenas. Afortunadamente empecé muy joven porque había más oportunidades de trabajo entonces. Al final lo que se defiende es el producto. Los espectadores buscamos producto, no buscamos cadenas, buscamos producto y cada vez más. Y esa democratización es imparable y vosotros sois los protagonistas. Si al final, de nuevo, y lamentablemente es así, la televisión pública tiene una función, la comercial tiene también otra que no elude su función social, o yo creo y creemos, y hablo ya desde el punto de vista de la empresa, que no debemos eludirla, pero al final lo que mueve esto es la demanda. Lo que mueve en realidad esto es la demanda y el volumen económico de la industria audiovisual, ni más ni menos. Cuando yo decía que la televisión era democrática, aunque es posible que no lo sea, ahondando desde el punto de vista académico, pero es así. Al final lo que tira es el producto. ¿Por qué funciona al principio? Porque lo ve mucha gente. ¿Por qué funciona tal serie o por qué funciona tal programa? Porque por el hecho que sea, por la circunstancia que sea, el público va, lo busca y lo ve. Y eso ocurre, nosotros en Telecinco, que es una cadena mayoritaria, tenemos programas del 10% y tenemos programas del 30%. Dentro de todo ese abanico de audiencia nos movemos, pero al final quien demanda es el público. Yo hacer una pequeña observación por las alusiones que se han hecho acá. Hombre, lamento que Canal Sur te produzca dolor académico, porque yo también soy académico y no me produce dolor nada. Y reflexiono sobre todo. Y en los 25 años que llevo de profesor en la universidad he investigado y reflexionado sobre todo. Y para eso está la universidad. Y creo que como profesor no me debe producir dolor nada. Que obviamente hay muchas cosas que no me gustan. No me gusta Telecinco, pero puedo rellenar cienes y cienes de páginas sobre Telecinco e investigar sobre ello. Sobre lo otro el comentario que has hecho de la edad de la gente, hombre, es un poco heavy,
También en la universidad a mí me han dado profesores muy mayores. Si lo que estás proponiendo es que despidamos a los trabajadores con 40 años, lo debes decir. Como profesora lo debes decir a tus alumnos, que lo que estás proponiendo es que un trabajador en España se despida a los 30, a los 20, a los 25. ¿Cuál es la edad buena? Como periodista te puedo decir, una de mis especialidades es la Unión Europea. He estado muchos años haciendo cosas para la Unión Europea. Me ha sorprendido mucho, me ha sorprendido siempre cuando he ido a los briefings, a las ruedas de prensa en Bruselas, en Estrasburgo, la edad de los periodistas. Yo ya tenía 40 años y era de los más jóvenes. Y además, en el Parlamento Europeo, la planta de arriba está para los guays, los que son ya de 55 años para arriba, y el sótano, que es como todo esto lleno de periodistas, son otros medios. Y tienen un prestigio. Porque aquí parece que hemos dilapidado la edad. O sea, y lo digo ya como viejo, y parece que no, una rueda de prensa ya no puede ir una persona mayor de 45 años. Y eso denoto... Es decir, obviamente una televisión generalista, para el otro comentario, no puede hacer una televisión que le guste a todos. Lo puede intentar, pero hay tal fragmentación que obviamente por eso... Canal Sur tiene una audiencia de un 9%, Telecinco tiene una audiencia de un 16%, pero ¿qué te crees? ¿Que a Telecinco no le gustaría tener un 55% o un 45% de audiencia? Pero es que el público es muy heterogéneo, muy diverso y hay una gran fragmentación. Y claro, no pensemos exclusivamente que somos el target objetivo de todas las cadenas de televisión. Y ahí Telecinco y Antena 3 juegan con ventaja porque tienen muchas cadenas. Televisión Española o Canal Sur no las tiene. Un segundito solamente. Es que tenemos que dispensar a Baldo porque se tiene que ir urgente. Le damos un aplauso porque creo que así... Y esperamos tenerte pronto por aquí. Nosotros lo que vamos a hacer, aunque tenía que terminar, pero que hay que varias preguntas, podemos tener un margen todavía de 10-15 minutos y tenemos tiempo luego para ir a la... Que digo que yo hago de Baldo. Ella hace de Baldo. Ella que asume el papel de Baldo. Te ha caído lo peor. Pues nada, despedimos a Baldo y seguir con la... Vale, pues voy. O sea, llevo todo el rato pensando lo que iba a decir, todo el rato lo he ido cambiando. Simplemente es que quería hablar, la verdad. Sí, a ver, es que el debate aquí está un poco entre comunicación audiovisual, bla, bla, periodismo, no sé qué. O sea, respeto absoluto a todos, pero yo soy de historia del arte. Entonces, lo siento. Vale. La cosa es que no lo veo tan dramático como está apareciendo. No sé. Lo de la gente que sale en televisión yo siempre lo tengo claro. Cuando los veo así estrambóticos y tal, digo, a ver, es que es alguien que ha ido a salir a la televisión, que ha ido a ponerse delante de todo el mundo. ¿Tú qué te esperas? O sea, yo no espero verme a mí ahí en la televisión. O sea, no entiendo el sentirse ofendido por malas representaciones. Es decir, es que no hay un programa, o sea, Gypsy Kings, ahora caigo, lo que pongas, la gente que va ahí es porque quiere su minuto de gloria y entonces, pues ya te digo yo que no me va a representar, porque yo no quiero mi minuto de gloria, aunque esté hablando ahora. Pero, que es diferente. Y yo qué sé, o sea, lo más normal en televisión pues es saber y ganar, y esa gente es brillante. Pero bueno, la cosa es que pienso, o sea, veo todo este debate y pienso en la televisión de mi casa. Y pienso que yo veo muchas series, muchísimas. Pero yo veo series sentada en el sofá, que está justo delante de la televisión, en mi portátil. Y delante de la televisión está mi novio con una silla jugando a la Play. Y la televisión en mi casa es simplemente una pantalla en la que va la Play. O sea, y de hecho veo un programa de televisión, y lo confieso, veo Operación Triunfo, y lo veo en el ordenador.
En plan, es que me parece que el enfoque está, o sea, como superido de mano, porque no hay un montonazo de público, porque no creo que sea yo la única persona en el mundo que ve las series en el portátil, que escoge no encender la televisión. Y entonces, cuando tú hablabas de cómo decías, muchos de los grandes han empezado aquí, en plan en Canal Sur, y de ahí ha sido como un trampolín. Yo creo que ahora mismo con las series esa es la analogía perfecta. Es decir, obviamente no os compensa hacer series porque no las vemos en la tele. O sea, yo no voy a esperar a que sean las 10 para ver la serie, porque yo soy compulsiva y yo necesito verme 40 capítulos seguidos y yo no puedo depender de lo que diga la televisión. Entonces, obviamente, a vosotros no os compensa porque es que además yo no lo voy a ver. Entonces, me parece como un debate y un enfado súper innecesario. En plan, está bien, o sea, hay que mejorar, pero en general está bien. O sea, bueno, que obviamente lo sabéis y Valdo, que es el que falta, pues el que más lo sabe. Pero no sé, a mí lo que me importa es que es lo que han conseguido las series, o que están consiguiendo ahora las series, y eso ha salido de la televisión. Y lo que me importa es que la televisión genere controversia, cree discursos. Las redes sociales son la histeria, pero es que eso lo sabemos todos. O sea, es que a veces parece que somos todos nuevos. Que sale alguien en un reality y es una persona absolutamente de la olla, también les provocan y les pinchan y lo que sea. O sea, no entiendo la sorpresa, no entiendo el enfado. Es algo absolutamente obvio que va a ser así. Que no es posible que hagas Gran Hermano y encierres a gente en una casa y esa gente esté tranquila conviviendo. O sea, aunque nos encierren, ahora en plan, cogen a 10 de nosotros juntos, que en teoría somos gente normal, o lo que sea, y nos encerráis, e igual se nos va la olla. Perdona, es que nos queda 5 minutos, queda otra pregunta, y ¿queréis responder o escuchamos la última? La clave es en teoría, en teoría. De todas formas, de todas formas, como todavía vamos hasta aquí en un día y pico más y tenemos los pasillos también y los cafés y eso, yo creo que todo esto podemos, lo que no quepa aquí en estas mesas de debate, podemos seguir hablándolo durante estos días, que nos vamos a ver. Esto además esto es muy pequeño, no es muy grande, y podemos vernos y sobre todo para escuchar a ese hombre que tiene una paciencia enorme. A mí no me gustan los micrófonos estos, pero le voy a dar. Y bueno, yo quería hablar con Baldo, pero se ha ido ya. Pero básicamente lo que él está definiendo es que el fin justifica los medios, ¿no? En la televisión comercial. Es un discurso pragmático, basado en la economía, lo entiendo, es una empresa, quieren ganar dinero, vale. Pero habéis comentado también, Concha, habéis comentado que es un Conchi, perdona. Perdón, Conchi. Que es un reflejo de la sociedad, ¿verdad? La televisión. Yo estoy en desacuerdo con eso. Para mí la televisión es un aparato ideológico que básicamente una de las funciones que tiene es continuar con el discurso hegemónico. Y para mí, cuando Baldo comentaba que hay que salvar la televisión comercial con estos programas de entretenimiento como Gran Hermano o los Gypsy Kings o lo que sea, yo no lo veo, pero me parece un fallo enorme que salvar la televisión comercial se base en puros razonamientos económicos en vez de educativos. Podríamos entrar luego en los horarios de Gran Hermano, Sálvame, pero eso ya, para mí debería estar regulado por el Estado, todo eso más, todavía, dice que está regulado, para mí debería ser más regulado. Para mí este liberalismo en la televisión se les va demasiado las manos, por muy regulado que os parezca. Y esto de idiotizar a las masas, para mí el deber como profesional, Baldo ha comentado que es conseguir la mayor rentabilidad económica posible.
Es algo que me gustaría discutir con vosotros porque yo estoy bastante en desacuerdo con todo esto. Y no soy, o sea, a mí me han dicho comunista, me han dicho de todo, no me molesta para nada. Pero bueno, simplemente eso, para mí no es un reflejo de la sociedad, para mí continúa con el discurso hegemónico de la clase dominante. Y ese es un problema que yo veo en la televisión hoy en día. Bueno, es un planteamiento no tengo de muy teoría claro a qué te crítica muy refieres clásica. No, con el vamos, yo llevo discurso. toda la vida discutiendo sobre la escuela de Frankfurt en clase con mis alumnos. No me parece que es un planteamiento original para nada. En ese sentido, por quitarte el carácter específico que has querido señalar, pero perdona. Y discurso hegemónico, sí, obviamente, es la corriente, la teoría de Chomsky, de los medios de comunicación, efectivamente. Algo de razón tienes. O sea, no te digo que no sea verdad lo que estás diciendo. Luego podríamos entrar en debatir si ese discurso hegemónico nos gusta o no nos gusta, es bueno o malo, y ahí nos podríamos estar 2 días discutiendo. Pero es cierto que Chomsky coincide contigo cuando habla de los medios de comunicación. Decías, tú ves contenidos en el móvil, ves contenidos de series, ves contenidos de algún producto de televisión. En el móvil o en el portátil, son ventanas, da igual, producimos audiovisual. Cómo se vea es lo de menos. Nosotros hay algunos programas que funcionan muy bien, una televisión casposa como Canal Sur, el programa de Toñi Moreno, ese de Gente Maravillosa, de los jueves por la noche, que basado en cámara oculta y valores, que cuesta 3 duros, que hasta el mismo Baldo se sorprende y dice, hay que ver el pelotazo que habéis pegado con Toñi Moreno, que la tenemos nosotros. Es un programa que tiene una audiencia muy buena, pero que luego en Internet tiene una audiencia tremenda, brutal. Y te sorprendería la gente joven que lo ve. Mucha gente joven. O sea, pues era un programa que nosotros no apostábamos por él. Era otro programa de cámara oculta. ¡Qué barbaridad! Pues llevamos 2 años y es como diciendo, con muy poquito dinero, todavía parece que todo está inventado. Pues no está todo inventado. Está todo por inventar y lo vais a inventar vosotros. Y es cierto que antes lo hablábamos con Baldo, que los cajones están llenos de programas que nadie sabe si van a funcionar o no van a funcionar hasta que los pones. Se dice que solamente 1 de cada 10 funciona. Lo que te hace no llega a la media de la cadena, no funciona y hay que quitarlo. Ellos son muy ágiles en eso, las públicas somos menos ágiles pues porque tenemos muchos controles a la hora de actuar. Una última apunte del compañero y tenemos que cortar. No, sí, pero vamos a ver, ahí te he entendido, ¿no? Y ahí, en este sentido, es decir, no sé un poco el alcance que tiene tu tesis, ni qué años cubres, ni nada. Hombre, a ver, ¿vivimos en una sociedad capitalista? Sí. ¿Todo lo que ocurre en esta sociedad capitalista en su 95% tiene que ver con reproducir el sistema capitalista? Claro, pero no solamente la tele, todo. La universidad también, los medios de comunicación también. Es que ¿hasta cuándo vas a comprar el pan? Es decir, por combinar un poco... Entonces, lo que sí creo es que cuando siempre miramos, y en tu caso yo coincido contigo, es decir, yo creo que la afición en España en algunos momentos ha tenido poca sensibilidad a hacer una representación un poco más plural de la sociedad.
Pero creo que eso también tiene que ver con determinadas tradiciones culturales. Y es que no podemos sustraernos nunca a que esto es España y no es Noruega. Porque si fuéramos países nórdicos, pero entiéndeme, porque si fuéramos países nórdicos, los procesos de funcionamiento también serían diferentes. Y los problemas que han tenido esos problemas, pero déjame que termine la idea, que entiendo que tú estás haciendo tu tesis, pero déjame, yo también lo pienso un poquito. Es decir, si pensamos en los problemas que han podido tener sociedades que han tenido, podemos decir, problemáticas relacionadas con lo que significa de pronto tener un montón de inmigrantes, es que eso ha pasado mucho antes que de lo que ha pasado aquí. Y por tanto es normal que haya un momento donde ese tipo de realidades se tengan que incorporar. Pero yo lo que sí que quiero plantear es que la televisión, como todo, también es muy plural. Y creo que por determinadas representaciones negativas también hay muchas positivas. Y la televisión puede hacer una representación negativa de un colectivo social, y eso es cierto. Pero también puede utilizarse para lo contrario. Y también ha habido muchos casos de eso. Y yo creo que a veces lo que percibimos es que cuando se están estableciendo ese tipo de discursos, siempre se están haciendo de manera negativa, que es una cosa que a mí personalmente me fascina. Es decir, hay gente que solo habla de la televisión para hablar mal de la televisión, como si no existieran esos otros elementos positivos. Porque es verdad que en El Príncipe había un policía que era terrorista, pero también había gente que era una maestra y otra mucha gente. Y había otro mucho y había personaje, el padre de la maestra, que tenía un bar. Y había... Pues claro, sí, pero tú estás... Claro, pero ¿por qué tú crees que tú eso lo ves críticamente y el otro espectadores no lo ven críticamente? ¿Por qué tú te crees que eres más listo que los demás? Pero perdón. Es que... Perdón, Claro, no, ya lo sé, pero... Os encomiendo, os invito a... Por favor. ¿Qué? Por favor. Ah, pero tú no crees que esa realidad no ocurre. Ahora esa realidad no ocurre, eso es un estereotipo. Se acabó, que tienen que empezar las mesas de comunicaciones y tenemos... pero si os vais a ver ahora y hay un rato... Es que tengo que cortar porque van a empezar ya las mesas de comunicaciones y todavía tenemos que... Un segundo, por cerrar el tema. Cuando habléis de televisión, intentemos no generalizarlo tanto. Porque una cosa son los informativos, otra cosa es la ficción. Nabokov no hubiera podido hacer Lolita con ciertos criterios. O sea, a mí me puede preocupar Gypsy King menos que lo que me preocupaba los callejeros de Cuatro cuando empezaron, porque intentaban venderme periodismo camuflado de show. Gypsy King sé que es un show, sé que es ficción. Me preocupa cuando me presentan otros formatos que los veo con una mirada más crítica y con otra perspectiva, con perspectiva informativa. Por eso, cuando hablamos de televisión, la televisión es que es tan diversa en formatos, el problema es que camufla muchos formatos, lógicamente. Lo siento, pero gracias a todos. Esperad, os voy a decir dónde están las mesas que vienen ahora, por si alguno está desubicado. La de Ideología y Propaganda es en el Seminario 1, que está aquí al lado de los ascensores. La de Videojuegos la hemos ubicado en el departamento, en la 4ª planta, porque hemos tenido problemas en el Seminario 2. Y la de Fan y Fandom en el Aula B1, que está también aquí en la 1ª planta. Daros las gracias a todos y simplemente, pues nada, que nos gusta la tele a todo el mundo, ¿verdad? Y perdona el moderador.